Buenas tardes a todos. Para mí es un honor poder estar aquí. Agradezco mucho a la organización Agroempresario por habernos tenido en cuenta y darnos la oportunidad de presentar algunas reflexiones, algunas ideas basadas fundamentalmente en en el moto del encuentro que es Argentina, supermercado del mundo. Nos parece que es inspirador pensarnos como supermercado del mundo y tal vez algunas de las ideas que queremos presentarles ayuden a charlar sobre qué clase de supermercado vamos a hacer. Para eso tenemos que echar un vistazo bastante global. Esto que ven aquí es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Como ustedes sabrán, el año pasado por primera vez el dióxido de carbono atmosférico pasó los 400 partes por millón durante todo el año. Para algunos científicos comenzó el antropoceno, es decir, una era en la cual la especie humana tiene más impacto sobre el planeta que las fuerzas geológicas, que los eventos naturales. Como pueden ver en esta gráfica que tiene 400.000 años, hubo picos de dióxido de carbono antes, pero jamás en el nivel actual. Desde 1950 los niveles de dióxido de carbono son totalmente anormales y creamos o no en el cambio climático. Estos son datos absolutamente objetivos provistos por la NASA. ¿Y cuál es la consecuencia del dióxido de carbono más otros gases de efecto invernadero? Lo que tenemos es un proceso de calentamiento global. Todos estamos sufriendo de alguna manera el calentamiento global. Tenemos una situación de sequías que se hacen más intensas y más largas que lo de costumbre, seguido de eventos extraordinarios, de lluvias muy grandes o nevadas muy grandes, mayor frecuencia de huracanes, lo cual tiene una consecuencia para nuestro supermercado. Los riesgos de la agricultura van aumentando. Y este aumento de riesgos incluso llega a la seguridad alimentaria en muchos países. Es decir, nosotros podemos estar sufriendo sequías o inundaciones, pero en algunos países la diferencia es comer o no comer, y esto explica buena parte de las migraciones masivas que hoy estamos viendo en el planeta. La concentración de dióxido de carbono en el aire se traduce en la acidificación de los mares y podemos ver, por ejemplo, que el 30% de los arrecifes de coral del planeta están en este estado. El otro efecto importante del cambio climático es el derretimiento de los hielos, tanto los continentales como los casquetes polares, y este derretimiento termina provocando, aparte de la pérdida de hábitat para el pobre oso polar, está generando un aumento, un ascenso del nivel de los océanos. Se estima que para el 2100 el nivel del mar va a aumentar 2 metros y eso implica que miles de poblaciones, ciudades costeras, van a estar en serios problemas. Casi todos tenemos claro que el problema del cambio climático es un problema que tiene que ver con las emisiones, con la forma en que quemamos combustibles fósiles. Pero la realidad es que el nivel de dióxido de carbono en el aire es como la cantidad de agua que hay en esta bañadera. El nivel de agua de la bañadera va a depender de cuán abiertas están las canillas, que son las emisiones, y cuán destapados están los sumideros. Los sumideros son los océanos y son los suelos. Cuando uno mira qué es lo que está haciendo la humanidad para combatir el cambio climático, vemos que lamentablemente el foco está puesto en cómo cerramos la canilla. El protocolo de Kioto básicamente hablaba de cómo reducir emisiones. En la práctica fue un completo fracaso. En vez de emitir menos, emitimos cada vez más. Y ahora tenemos el Acuerdo de París, en donde parece un acuerdo más serio, pero estamos tratando igualmente de cerrar la canilla. Recientemente en las noticias tenemos la noticia de que el presidente de Estados Unidos ha decidido salir del Acuerdo de París. Con lo cual, por un lado es una sinceridad brutal y políticamente incorrecta. Pero yo no sé si me da más miedo eso
o me da el de los países que dicen un discurso políticamente correcto, pero no piensan hacer absolutamente nada al respecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo para reducir las emisiones? No lo sé, porque en realidad las emisiones principales vienen de la forma en que los ciudadanos consumimos la energía. Y eso requiere un cambio cultural muy fuerte, requiere un cambio en la forma que construimos las ciudades, en la forma que construimos las casas, en la forma que nos transportamos. Y si cambiamos todo eso, también tenemos un cambio drástico en la economía mundial, porque la industria del petróleo, la industria de los transportes, va a tener que sufrir cambios muy fuertes. Es un esfuerzo que hay que hacer, hay que cerrar esta canilla lo más que podamos, pero nunca la vamos a poder cerrar del todo. Y lo peor es que aunque tuviéramos éxito en cerrar la canilla, imaginemos por un día que estos compromisos son serios, igual no sería posible, porque la agricultura solamente es responsable de una cuarta parte de las emisiones. ¿Por qué? Por la deforestación, por la erosión en los suelos agrícolas, por la huella de carbono de los insumos agrícolas y por las emisiones de metano y la desertificación que provoca el ganado. Así que, y los efluentes de las ciudades también producen emisiones, con lo cual vamos a seguir teniendo problemas de cambio climático aunque sustituyéramos completamente los combustibles fósiles. Así que necesitamos mirar los sumideros. En estos momentos la concentración de dióxido de carbono está aumentando 2 partes por millón por año. Y los expertos consideran que si la concentración supera los 450 partes por millón, llegamos a un punto de disrupción, que sería equivalente a un aumento de 2 grados en la temperatura del planeta. Para evitar que se descongelen los polos, hay que estar siempre por debajo de los 2 grados de aumento, porque a partir de ahí no sabemos lo que va a pasar. Una cuenta muy simple es que 50 partes por millón dividido 2, asumiendo que no aumentan las emisiones, nos quedan 25 años para arreglar esto. ¿Sí? Son menos de 3 décadas. ¿Y cómo están los sumideros? El mar no puede absorber más carbono, no quisiéramos que absorba más carbono porque está cambiando su química y todo su ecosistema. El sumidero terrestre de carbono más importante son los pastizales. Los sumideros están destruidos por la forma en que producimos carne y producimos fibra. La agricultura, en términos amplios, digamos, la forma en que producimos alimentos y fibras es la actividad más destructiva que tiene el planeta. En este momento estamos produciendo 3 toneladas de suelo erosionado, entre 3 y 7 toneladas de suelo erosionado por cada tonelada de alimento que producimos. ¿Sí? Y estamos perdiendo, digamos, la biología de los suelos con la cantidad de productos biocidas que estamos aplicando. Tenemos desertificación generalizada en todas las tierras áridas y semiáridas, con lo cual se han convertido en fuentes de carbono en vez de ser sumideros de carbono. Así que los sumideros, que son el lugar por donde debería salir el carbono, están tapados, no están funcionando. Los biocidas también en los suelos eliminan a las bacterias metanotróficas, que son las que descomponen el metano. En la prehistoria, en el Pleistoceno, hubo millones de herbívoros, mucho más vacas que las que hay hoy, mucho más herbívoros que los que hay hoy, decenas de veces más, y los niveles de metano eran bajos. Pero los suelos estaban sanos y las bacterias que lo descomponen estaban activas. Estamos deforestando masivamente los pulmones del planeta. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la causa de que estamos haciendo esto? ¿Por qué razones tenemos esto? Si no encontramos la causa, difícilmente podamos resolver este problema. Tratando los síntomas nunca vamos a resolver el problema. Pensemos, por ejemplo, la degradación de las tierras en África. Mucha gente diría, bueno, las tierras de África se degradan porque son tierras comunales, porque es la tragedia de los comunes. Como es de todos, no es de ninguno. Entonces, gente con hambre, superpoblación, mucha presión sobre los recursos, países casi en descomposición, no tienen políticas, tienen un bajo nivel educativo, no tienen técnicos, no tienen científicos, y en general sus sistemas políticos tienen democracias muy imperfectas o directamente tienen
dictaduras. Entonces uno diría, bueno, ¿esto explica la degradación de África? Digamos, que vemos acá en la foto. ¿Podríamos creer que esta es una buena razón para que África esté degradado? Puede ser que sí, pero veamos entonces el mismo análisis para Texas. En Texas todas las tierras son privadas. Las tierras son privadas o son públicas y el Estado autoriza el uso. ¿Sí? Tenemos poca población, bien alimentada, así que no hay presión por hambre. Tiene políticas públicas desde 1930. Es la cuna del desarrollo científico del manejo de pastizales. Tiene una población súper educada y tiene una democracia estable. Sin embargo, según las Naciones Unidas, el estado de Texas tiene el 40% de sus pastizales inutilizados para el pastoreo. ¿Cuál es el factor común entre Texas y Zimbabue? ¿Qué cosa le podemos encontrar en común? Lo que está en común es que en todos los casos los que están tomando decisiones son los seres humanos tomando decisiones. Y la forma en que tomamos decisiones es la causa de muchos problemas que tenemos. ¿Por qué es esto? Porque los seres humanos, no importa si somos un PhD de Harvard o somos un analfabeto de Zimbabue, tomamos decisiones de manera lineal, reduccionista. Nos fijamos un objetivo, una meta, y eso es lo que hay que hacer. Y si resolví eso, está todo bien. Entonces, esa forma lineal ha sido muy exitosa. Desde el que inventamos las primeras armas o descubrimos el fuego, hasta poner un hombre a caminar en la luna, o hasta la tecnología que hoy nos rodea y que nos permite hacer un congreso en forma digital. Pero cuando esa mentalidad, esa forma de tomar decisiones se aplica a problemas complejos, no hemos podido resolver casi ninguno. ¿Cómo podemos explicar que todavía no se haya podido erradicar el hambre? O no hayamos podido resolver los problemas ambientales, o los problemas de violencia, o los problemas de migraciones. ¿Por qué no podemos resolver los problemas complejos? Porque cada vez que usamos nuestro esquema lineal sobre un problema complejo, normalmente terminamos atendiendo los síntomas o creando nuevos problemas con consecuencias no deseadas. Digamos, ejemplo de pensamiento lineal. Tenemos inundaciones. ¿Y qué estamos pensando? En las obras para sacar el agua. Estamos tratando el síntoma. Si no arreglamos la cuenca y si no arreglamos las condiciones de infiltración, si no hacemos que la lluvia se quede en el lugar donde cae, nunca vamos a terminar de hacer las obras porque cada vez vamos a necesitar sacar más agua al mar. Entonces, tratamos los síntomas. En la Patagonia tenemos desertificación galopante. Las ovejas no dan cría porque están flacas, ¿sí? Las ovejas flacas no dan carne, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Lineal. Bueno, carguemos un camión con granos, lo llevamos desde Bahía Blanca hasta Río Gallegos y le damos de comer a las ovejas, problema solucionado. ¿Entienden? Cuando quiero decir que el problema es cómo tomamos decisiones. Decisiones sin ningún contexto que sea más amplio que el problema mismo. Así que nosotros estamos trabajando con una metodología de manejo que se llama manejo holístico. Fue creada por este señor que se llama Alan Savory, es un biólogo de Zimbabue y que no viene de la producción, venía de la conservación, pero que encontró algunos principios y desarrolló una metodología de toma de decisiones que nos permite corregir esta tendencia natural. Básicamente lo que hace el manejo holístico es definir un contexto para tomar decisiones y provee metodologías de planificación que nos permiten manejar el pastoreo, manejar las finanzas y manejar y desarrollar, metodologías de planificación de paisajes. Y todo esto en un marco de manejo adaptativo, es decir, con un monitoreo constante, una presunción de que podemos estar equivocados y monitoreando las cuestiones ambientales y monitoreando variables sociales y monitoreando variables económicas, poder corregir a tiempo. Lejos de ser una receta, el manejo holístico es una técnica de planificación que se puede hacer en cualquier lugar, no tiene ninguna barrera tecnológica, se puede hacer en cualquier tamaño de predio, no tiene ninguna barrera económica y no tiene tampoco ni barreras culturales, ni equipamiento, ni nada. Es
fundamentalmente tecnología de proceso. Su insumo básico es educar a los que toman las decisiones, enseñarles a tomar decisiones de otra manera. Por eso es que su costo es cercano a cero. Yo acá tengo que hacer una referencia un poco personal. Yo soy de Río Gallegos y cuando me di cuenta de lo que la desertificación se estaba llevando de mi tierra, me obsesioné con luchar contra la desertificación. De esto hace 40 años. Y estuve 30 años creyendo que reduciendo las cargas y sacando ovejas íbamos a poder mejorar algo. Tuvimos 30 años recetando un remedio que mataba al paciente. Y no llegamos al manejo holístico por una moda ni porque vimos una charla TED. Llegamos porque fracasamos con lo que habíamos querido hacer. El sueño era revertir la desertificación, cambiar la tendencia, permitir que los campos se vuelvan a abrir, permitir que la gente vuelva a vivir al campo, porque la decadencia es permanente. Sin embargo, por ese lado no pudimos hacer nada. Llegamos al manejo holístico, tuvimos que aprender, algunas veces de forma dura, y encontramos resultados que nunca habíamos visto antes. Es lógico, parafraseando a Einstein, digamos, no, era estúpido esperar distintos resultados haciendo más de lo mismo. Pero hicimos algo bien distinto, y el resultado fue bien distinto. Así que esto es lo que estamos contando ahora. Nosotros habíamos llegado a creer que producir y conservar eran opuestos, que era conflictivo. Si querías producir, te tenías que olvidar de conservar el ambiente y viceversa. Nosotros encontramos una manera de conciliar y ver que producción y conservación se requieren mutuamente, al menos en los ambientes áridos. El manejo holístico, en términos prácticos, en el pastoreo, es administrar los tiempos. Tratamos de imitar los movimientos que tenían los herbívoros en estado natural. Todos nuestros pastizales coevolucionaron durante millones de años con millones de herbívoros y sus predadores. Los herbívoros en presencia de predadores se agrupan y se mueven. La única forma de que estén quietos todo el año es cuando no hay predación o que haya un alambrado que les impida moverse. Así que nosotros estuvimos manejando pastoreo continuo durante 30 años, no pudimos resolver nada, imitando a la naturaleza, tratando de copiarla, aunque sea en una inferencia, pues no, somos viejos pero no estábamos en el Pleistoceno, pudimos encontrar una forma de tener otro resultado. Así que sabemos que la regeneración es posible y antes de seguir avanzando en hablar de regeneración, yo quiero definir qué es regeneración para nosotros. Porque los seres humanos tenemos tendencia también a usar las palabras y a desgastarlas hasta que ya no tienen ningún significado. Regeneración para nosotros es algo muy concreto. Un manejo es regenerativo cuando aumenta la cobertura del suelo, cuando aumenta la infiltración del agua y la retiene en el lugar donde cae, cuando aumenta la biodiversidad y la complejidad de los sistemas, hablo de biodiversidad abajo y arriba del suelo, cuando aumenta la productividad primaria y fundamentalmente cuando es capaz de secuestrar carbono, es decir, cuando es capaz de sacar carbono del aire y almacenarlo establemente en moléculas de humus en el subsuelo por miles de años. Eso es regeneración. No es una palabra de marketing, no es un verbo en el aire, es un proceso de recuperación de la función ecosistémica que se puede medir. Y de hecho nosotros desarrollamos un estándar para medir regeneración. Lo hicimos en el marco de un proyecto para exportar lanas sustentables. Desarrollamos un estándar privado con una ONG que se llama The Nature Conservancy y creamos el estándar GRAS, que básicamente es el primer protocolo de manejo adaptativo de pastizales que nos permite documentar la regeneración de las tierras. Lo hicimos provincianamente y cuando nos quisimos acordar teníamos el estándar más avanzado que había en el planeta para este fin. De hecho, lo estamos aplicando en otros países, se está empezando a usar en España, se está usando en Paraguay, se está usando en Uruguay, en Chile, y nuestro estándar GRAS fue la base
que usó el Instituto Savory para desarrollar su propio sistema de verificación de resultados ambientales que se va a lanzar a escala global durante el año que viene. Es decir, tenemos una regla para medir la regeneración, por lo tanto, los resultados que les voy a mostrar ahora son resultados que tienen un sustento, una base estadística muy importante. Esta gráfica compara dos variables. Nosotros en el Standard Grass tenemos un índice de salud de pastizales. Hagamos de cuenta que 100 es el máximo posible. Eso refleja el máximo estado de conservación y de funcionamiento ecosistémico, y menos 100 es una verdadera catástrofe, digamos, es la superficie marciana. Aquí en naranja son 25 predios que practican manejo holístico. Esta es una muestra de 500.000 hectáreas. Y aquí tenemos predios que están haciendo el manejo tradicional, ajustando la carga. Fíjense que el índice de salud de pastizal de los que hacen manejo tradicional está bajando. Estos son de los últimos años. Es el promedio de la tendencia de cada predio. Mientras que estos bajan, los del holístico suben. Unos suben 7 puntos de índice por año, otros están bajando 1.6. Y yendo a la economía del predio, receptividad es la variable que define, por ejemplo, en Patagonia, hasta el valor de los campos es definido por la cantidad de animales que pueden tener, mientras que los predios que están haciendo manejo básico en estos años secos han perdido 6% anual de capacidad, esto es 30% en 5 años. Los campos que están haciendo manejo holístico están incrementando en promedio 25% anual su receptividad. Esto es prácticamente sin otro insumo que sentarse a pensar un par de veces al año. Nosotros, bueno, en la provincia de Buenos Aires no tenemos datos de la parte ambiental, pero sí de receptividad. La forma de las curvas es muy parecida. Esto es en Corrientes. En Corrientes hemos logrado duplicar la receptividad de los pajonales en términos de 3 años, y en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires hemos triplicado la receptividad aplicando manejo holístico. Así que en el fondo, el planteo de esta charla es ¿qué clase de supermercado vamos a hacer? ¿Qué clase de negocio le vamos a apuntar? Y nosotros estamos viendo que por un lado el cambio climático, por otro lado las tendencias de los consumidores, el impacto de los movimientos veganos acusando a la ganadería. Nosotros creemos que el lugar donde nos tendríamos que posicionar es en los negocios de ganadería y agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque resolvemos varios problemas a la vez regenerando la tierra y nos posicionamos mejor para el escenario que viene. Por un lado, estamos hablando de negocios aquí. Ustedes pueden imaginar que si yo puedo duplicar la receptividad sin aumentar prácticamente los costos, la rentabilidad, el margen bruto aumenta en misma proporción. Podemos duplicar el margen bruto sin gran inversión, bajar los costos. Bajamos costos de insumos. Hay un montón de insumos que son tapar los síntomas de mal manejo. Tenemos sistemas con alto bienestar animal porque son pastoriles y tenemos mayor calidad de producto. La carne argentina se hizo famosa cuando era carne a pasto. Volver a carnes a pasto, que vienen de tierras que se regeneran, que secuestran carbono y que tienen alto contenido de omega 3. Y nosotros, como les decía, pensando que la estrategia de cerrar las canillas es posible que no funcione, pensamos que la humanidad, cuando las cosas se sigan complicando, se las va a tener que ingeniar para pagarle a los productores para que secuestren carbono, para que lo saquen del aire y lo pongan en el suelo. Por otra parte, hay un impacto ambiental. Los pastizales bien manejados pueden secuestrar hasta 17, 18 toneladas de dióxido de carbono por año y por hectárea. Hoy en el mercado voluntario de carbono, una tonelada de carbono vale $3-4. Así que imagínense lo que significaría esto en términos de ingreso adicional, pero aparte, digamos, un manejo regenerativo mantendrá altos niveles de biodiversidad, alta capacidad de retención de agua para evitar esas inundaciones y reducir fuertemente las quemas de pastizales. Estos dos suelos, que parecen de series distintas para un edafólogo, estos dos suelos están a solo un alambre de distancia. Este señor de aquí es un famoso campo australiano que hace más de 20 años que hace manejo holístico.
y ha estado triplicando su cantidad de carbono y su cantidad de fósforo soluble en los últimos 20 años, mientras que este señor tiene un planteo de pastoreo continuo y alto nivel de insumos. Y la otra cosa muy importante es la social. ¿Cómo revertimos la migración masiva del campo a las ciudades, generada por una agricultura industrial y una ganadería degradante de la tierra? ¿Cómo hacemos para que vuelva la gente al campo? Y nosotros planteamos que un esquema regenerativo va a tener mayor calidad de vida y si es un instrumento esencial para erradicar la pobreza rural y aparte de generar productos más sanos para las personas, desarrollar las personas, desarrollar conocimientos y tener gente que tiene una mirada optimista con respecto al futuro. Nosotros creemos que en este contexto es posible pensar en una migración inversa, gente volviendo de las ciudades al campo, jóvenes que tengan la sensación de estar cumpliendo una tarea que vale la pena, una tarea que justifica su vida y disfrutando y teniendo orgullo por hacer eso. Así que muy bien, nosotros creemos que esta tarea es impostergable, esencial, impostergable. Parafraseando a Joel Salatin, nosotros tenemos que tratar a la tierra como amantes, no como violadores. Entonces, creemos que este momento es un momento de hacer otra cosa, de unir esfuerzos, de pensar en términos de regeneración, de pensar en términos de no ser indiferentes, digamos, ganarle la batalla a la indiferencia o ganarle la batalla a los intereses de corto plazo, a esta cosa que nos pasa de ser indulgentes con lo que anda mal y ser tan críticos con lo que es nuevo y viene tratando de emerger. Así que yo no puedo imaginar una tarea más importante para mi vida ni para la Argentina, que va a tener un supermercado exitoso. Creo que esto se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos y la humanidad le va la vida en esto. Yo no tengo ningún insumo que me duplique la receptividad de todo el campo en 2 años. O sea, si vamos a velocidad, esto es más rápido que cualquier otra cosa. Pues yo puedo hacer una mejora, puedo hacer una pradera en el 5% del campo y el 95% sigue igual. O sea, esto mejora el 100% al doble en 2 años. Para los ansiosos, yo no conozco remedio mejor. O sea que en esto va bien. El único problema que tiene es que hay que sentarse a pensar, y como no es una tecnología de insumo, la tecnología de insumo resuelve el problema instantáneamente. O sea, uno tiene que comprar algo y ya está. Esto es proceso, esto es cambiar hábitos, esto es pensar de otra manera, es mirar la totalidad de las cosas, es tomar decisiones pensando en la gente, en el ambiente, en el negocio. Eso es lo difícil, no creo que el tiempo. Cuando todo está bien, la palabra sustentabilidad vendría a ser como conservar lo que tenemos, ¿no? Es decir, no daño lo que tengo. Pero nosotros estamos, en muchos casos, en una situación ambiental que ya no alcanza con decir, la palabra precisa es regenerar, porque venimos del fondo del pozo. Entonces, sustentable es muy ambiguo. Aparte, hablando de palabras gastadas, casi que ya, desde el punto de vista ambiental, no hay forma de definirla. ¿Qué es sustentable? Entonces, por supuesto que si queremos algo sustentable, vamos a tener que regenerar la tierra, eso no tengo duda. O sea, el concepto sustentable es más amplio. Savory usó algunas de las ideas de Voisin. El PRI se origina en André Voisin, que fue un científico francés, y algunas de las ideas de Savory se basan en Voisin. Ahora, la gran diferencia es que el manejo holístico es más amplio, digamos, porque hay un contexto para tomar decisiones en las finanzas, en las relaciones personales y en el manejo del pastoreo. Y en el manejo del pastoreo la gran diferencia, yo creo, es que es mucho más flexible, porque, por ejemplo, no tiene una receta de cuántos potreros hay que tener y que hay que cambiar todos los días o cada 3 días. Es mucho más adaptable a todos los ambientes. Por ejemplo, nosotros en Patagonia estamos haciendo manejo holístico con 4 potreros. Usted no podría hacer un PRI con 4 potreros, porque estaría volviendo cada 10 días al mismo lugar. Entonces, es menos receta, es más flexible, más adaptativo, con más monitoreo, y yo diría que con un enfoque, con un marco para la toma de decisiones que es bastante más amplio que solo el manejo del pastoreo. Muchas gracias.